Bien. Ahí tenemos, ahora sí ya vamos a empezar con un problema. Claro que va a ser un problema sencillo, ¿no? Pero vean ustedes, aunque sea algo sencillo, algo que va a ser característica en los enunciados es que normalmente no se mencionan los datos. Acuérdense que hay una diferencia entre lo que es el dato y la variable. Cuando yo les preguntaba ejemplos de datos y me dijeron nombre, edad, temperatura, pues dije, no, esos no son datos, esos son variables, ¿sí? Entonces aquí es lo mismo. No nos están dando ningún dato, no me están diciendo, a ver, calcula el área, el perímetro de un rectángulo de 5 por 8. No me están dando ningún dato, no me están dando, y normalmente así va a ser. Se plantean ideas de lo que se requiere, y es nosotros, como parte del análisis, porque el primer punto, acuérdense que va primero el análisis, y luego el algoritmo, y luego la codificación, y luego las pruebas. Entonces, nuestro primer paso va a ser el análisis, y dentro del análisis, pues tenemos que, primer paso es entender el problema, ¿sí? Entender es leerlo y ya no tener dudas de qué es lo que me están preguntando. Y si yo tengo dudas, pues no avanzar, porque bueno, ahorita como que no se nota porque está muy claro lo que nos piden. Pero hay ocasiones, como el ejemplo que les ponía yo de que yo avancé mucho en el programa que estaba haciendo y a lo mejor no pregunté lo suficiente y a la hora de que mostré un avance, pues resulta que muchas cosas que había hecho no estaban bien. O sea, sí estaban bien, pero no le servían así al usuario. O sea, no es que esté mal lo que hiciste, lo que pasa es que de esa manera no me sirve. Entonces, por eso el análisis lleva todo eso. Entender el problema, claramente. Tengo dudas, me voy con el usuario, despejo cualquier duda. Y luego, después de eso, pues ya vendría la definición de los datos de entrada y los datos de salida. Hablo de datos, pero en realidad nosotros los vamos a poner como variables. Entonces voy a poner aquí, y esto lo vamos a hacer en cada problema, dos palabras que serían, ¿cuáles van a ser las variables de entrada y cuáles van a ser las variables de salida? Voy a dibujar un rectángulo, aquí uno que se me ocurra ahorita, uno que se me ocurra, no ninguno en particular o el que sea, ¿no? Voy a dibujar aquí un rectángulo. ¿Sí? Ese es un rectángulo, ¿no? Entonces, si yo le quisiera dar datos, pues podría contar los cuadritos, ¿va? Los cuadritos podrían ser mi unidad de medida. En lugar de centímetros o pulgadas, yo digo, ¿cuántos cuadritos? ¿Cuántos cuadritos tendría este lado? 9. Entonces aquí le voy a poner 9. Este es un ejemplo nada más. Yo lo hice así, prácticamente al azar, ¿no? Yo nada más lo tracé. Y ya le voy a dar valores. Aquí es un 9 y aquí ¿cuánto es? 5. Eso que estoy poniendo ya son datos. Ya, esos son datos. Pero los datos los estoy inventando. Bueno, para poder luego hacer operaciones y que me dé un resultado y que pueda comprobar si mi algoritmo está trabajando correctamente. El algoritmo es como el ejemplo que yo les ponía, que yo les mencionaba, que me parece una analogía muy práctica, lo de la receta de cocina. Si yo ahorita les digo, a ver, desarrollen o hagan una receta para hacer unos chiles en nogada, ¿sí? Bueno, porque a lo mejor yo sé que tienen ciertas nociones de cómo hacer los platillos. Entonces, ustedes no necesitan o no necesariamente necesitan los ingredientes para hacer la receta. O sea, ustedes pueden tener, no, yo ya tengo la idea, ya ven que los chiles en nogada hay como 500 recetas, ¿no? Y cada quien dice que esa es la original. Entonces, no, yo ya sé cómo hacer los chiles en nogada. Y empiezo primero, estos son los ingredientes. Estoy mencionando las variables. O sea, si yo digo chile poblano, no sé si sea con chile poblano, chile poblano, yo estoy diciendo, necesitas un chile poblano, pero no necesito tener el chile poblano ahí. O sea, estoy mencionándolo como una variable. Chile poblano, esa es una variable. Ya cuando que me diga, a ver, ahora sí, sigue tu receta,
y entonces ahora sí necesito los datos, que es el chile poblano, necesito tenerlo ahí, sino cómo ejecuto la receta. Ahorita estamos ideando la receta, no necesitamos necesariamente los ingredientes tenerlos físicamente, saber cuáles son sí, porque esas son nuestras variables. Entonces, si nosotros por ahí recordamos o consultamos en un libro de geometría, allá de primaria, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura, ¿va? Y normalmente viene algo como esto, ¿no? O sea, como es álgebra lo que se utiliza ahí, las variables normalmente son pues así cortitas y no se pone la multiplicación. Todos sabemos que la B multiplica la H, pero no se pone. ¿Y cómo se calcularía el perímetro? ¿Lado por lado? En realidad lado por lado es el área, ¿no? ¿Cómo se calcula el perímetro? A ver, por ejemplo aquí. Aquí, ¿cuál sería el perímetro? ¿Cuánto? No, es pregunta capciosa, ¿eh? ¿El perímetro qué representa? ¿O qué significa perímetro? Es la suma de todos los lados. El perímetro es el contorno, ¿sí? Por eso el periférico, ¿qué es periférico? Pues es el perímetro. ¿Saben por qué se llama periférico el periférico? Ya ahorita no tiene funciones de periférico. Se llama periférico porque estaba en la periferia, envolvía la ciudad o la región. Pero ya ahorita ya quedó pues más en el centro que nada, ya el periférico nomás porque así se le llamó desde un principio. El perímetro es lo que está en verde, las rayitas que están en verde, ¿verdad? Si nosotros las deshiciéramos así, pues resultaría una línea muy grande, ¿verdad? Y ese es el perímetro. Bueno, entonces el perímetro, ¿cómo lo podríamos poner? Porque aquí para nosotros esta sería la base, ¿no? Y esta sería la altura. ¿Sí? Vamos a ponerlo en otro color ahí. Bueno, utilizando las letras que normalmente se usan en álgebra, aquí sería sumar la altura y la base, ¿verdad? Pero luego multiplicado por 2, ¿no? Porque es sumar la base más la altura y luego más otra vez la base más otra vez la altura. Entonces es sumar base y altura 2 veces. Entonces, tal vez ya en un libro de geometría nos podríamos encontrar una fórmula de este tipo. Yo estoy suponiendo eso, no lo estoy inventando, eso lo puedo encontrar en un libro de geometría, donde dice que el perímetro es 2 veces la base más la altura. Bueno, entonces esto pues está muy bien, pero en nuestro caso inclusive ya puse los nombres de las variables. La base no la voy a poner como B, aunque funcione, ¿eh? Y la altura pues como H. Igual lo puedo hacer, pero ahorita que es un problema muy sencillo, no se ve tan importante que los nombres sean más descriptivos. No, pues usa la B y la H, es más fácil, más práctico. No, desde ahorita en problemas sencillos, vamos a acostumbrarnos a usar nombres de variables más descriptivas. No es necesariamente más largas, ¿no? Más descriptivas. Que yo cuando vea el nombre de la variable, ahorita o en un año o en 2 años, sepa que es la base. O veo la palabra altura y sé que es la altura. A lo mejor yo después veo la H y no me acuerdo exactamente qué quiere decir la H, ¿verdad? ¿Y por qué H si altura empieza con A? ¿Se han preguntado por qué? ¿Por qué en las fórmulas así viene? La altura normalmente en las figuras geométricas la ponen con la H. Porque está la inicial del inglés, ¿verdad? Del high. Entonces, bueno, así vienen en los libros y... Muy bien, entonces, ahorita estamos haciendo el análisis, ¿verdad? Vamos a definir, ya se supone que ya entendimos claramente que voy a calcular el área del perímetro de un rectángulo. Entonces ahora lo que sigue es definir los valores de entrada y los valores de salida. O sea, lo de entrada es qué le voy a preguntar al usuario. Y la salida es qué le voy a responder. En el caso de la receta, la entrada serían todos los ingredientes y la salida sería el pastel.
el resultado, ¿verdad? El proceso de todos los ingredientes con la receta que es el algoritmo, pues ya me va a dar el resultado que es el pastel, es lo que busco en una receta. Aquí en este caso yo lo que busco que es, siempre va a ser más fácil definir los datos de salida, porque normalmente eso sí viene en el enunciado. Yo soy de la idea, porque se van a encontrar muchos libros, y yo no estoy criticando, nomás es otro criterio. En muchos libros, sobre todo de fundamentos, o sea, de inicio de programación, los enunciados a veces a mí me parecen como un poquito artificiales a veces. Porque, bueno, como es, digamos, los inicios, a veces viene demasiada información que en la realidad muchas veces no se presenta así. Ahí, o sea, los datos de entrada no siempre son explícitos, no siempre se muestran en el planteamiento, o en nuestro caso los planteamientos van a ser a través de enunciados. Y entonces, aquí sería diferente que yo dijera de antemano en el enunciado cuáles son los datos de entrada, porque creo que eso nos perdería un poquito del proceso del análisis. Y no, los datos de entrada son bien, también los de salida, pero los de entrada, yo, no, es que a veces me confundo a qué grupo le comenté alguna situación, pero definir los datos de entrada les puede llevar días. Yo les decía que cuando a mí me dijeron que hiciera un programa, para unos taxis, yo me tuve que ir 2 días completitos, bueno, 2 mañanas, anotando todo lo que hacían para poder definir qué son los datos de entrada. Y eso, pueden decirme, bueno, ¿y por qué no le preguntó al dueño? Pues él debe saber todo, ¿eh? Pues sí, pero a veces el usuario no es consciente de todo, o para él algunas cosas son muy obvias porque conoce todo cómo es el proceso. Entonces, no, nosotros tenemos que definir qué es lo que le voy a preguntar al usuario para poder responderle. Y ahí anotar, a ver, esta persona hace esto es y empezar a definir cuáles son los datos de entrada. En este caso, bueno, no es algo tan complicado, no necesito 2 mañanas y sentarme ahí, sentarme a ver lo que hace la gente. En otro caso también, en un hotel que me encargaron un sistema de recepción, pues uno tiene idea, ¿va? En un hotel, ¿qué haces? Pues llegas y te registras, pero no eres consciente de todo el proceso, de todo lo que conlleva el proceso. Entonces, para empezar a definir en el análisis los requerimientos de entrada, pues necesitamos, yo también irme 2, 3 días y sentarme en la recepción como si fuera, y sí me acuerdo muy bien porque yo estaba en la recepción y pues estaba el recepcionista, ¿verdad? Y de repente el recepcionista se iba por ahí, a algún lado cerca, y llegaba un huésped y me preguntaba a mí, pues yo no sabía nada, ¿no? Pero pues yo estaba ahí recabando la información. Y ya de manera formal, ya en un desarrollo ya más formal, tú tienes que presentar como un documento en donde están los requerimientos de entrada. Porque también, pues a veces te echan la culpa de todo, ¿verdad? No, es que usted no preguntó bien. Y entonces tú le dices, mira, voy a preguntar esto, hacer consciente al usuario y fírmele, aquí están los requerimientos de entrada. Aquí no vamos a llegar a tanto. Siempre va a ser más fácil definir los datos de salida, porque normalmente vienen en el enunciado. ¿Cuáles serían? Los datos de salida son los resultados. ¿Cuáles serían los resultados? Área y perímetro. Entonces, pero ya los vamos a poner como variables. Área y perímetro ahora son variables. Aquí ustedes me pueden dar ya un resultado, ¿verdad? ¿Cuál sería el área de este rectángulo? 45. ¿Y el perímetro? 28. Pero la salida no es 45 y 28, no. La salida va a ser en una variable que con estos datos me va a dar 45 y 28. Con otros datos me va a dar otros resultados. Entonces aquí la salida van a ser el área y el perímetro. ¿Sí? Ya los estoy poniendo como variables respetando las reglas de los nombres de las variables. No le puse A y P, que podría haberlo hecho. Así como se dice aquí la fórmula, A y P. Aquí lo vamos a poner con mayúscula. No, acá lo vamos a manejar como área y perímetro. Luego, para calcular el área y perímetro, ¿qué datos necesito preguntarle al usuario? O preguntarle a la persona que me está diciendo que le calcule el área y perímetro. Pues, o sea, yo no voy a inventar la base y la altura. Aquí la invento para hacer pruebas. Pero ya
cuando yo entregue suponiendo que este ya fuera una aplicación, al usuario no se le entrega el algoritmo, suponiendo que ya se le entregara al usuario final, pues yo no sé qué valores le va a poner de área, de base y altura, ¿verdad? Él sabrá. Y pues la idea que si me pidió esta aplicación es porque la va a usar muchas veces, no me va a pedir una aplicación para calcular el área de un solo rectángulo o de dos rectángulos. Quiere decir que esto es algo que continuamente requiere el usuario, ¿eh? Tendrá ahí en su proceso muchos rectángulos o no sé, ¿verdad? Bueno, entonces aquí la entrada pues también la vamos a poner a través ya de nombres de variables. No le voy a poner VIH, lo podría hacer, pero le voy a poner base, altura. ¿Sí? El objetivo de poner nombres descriptivos, como les digo, es estar preparados para correcciones, para mantenimiento, para agregar cosas, porque el tiempo de vida no es de ahorita, de que ya lo terminé y ya. A veces así parece por la forma en que lo manejamos aquí, pues en las clases, ¿verdad? Pues aquí hacemos un ejercicio y luego nos olvidamos y hacemos otro, y parece que ese ejercicio pues nada más sirvió para ese ratito. En realidad, en la vida cotidiana, pues una aplicación sirve para mucho tiempo. Y muchas de las cosas que yo les digo es prepararnos para el proceso de mantenimiento, porque hay que seguirle metiendo mano a la aplicación o al algoritmo o al código. Bueno, ya tenemos esto y tenemos las fórmulas. Las fórmulas no las inventamos, sino que por ahí están, ya las recordé o las consulté, pero en el algoritmo pues no vamos a poner las fórmulas de esta manera. Las tenemos que poner con las variables que nosotros definimos. Entonces aquí sería que el área, ¿cómo se va a calcular? Pues sí es base por altura, pero no va a ser B por H, va a ser base por altura. Aquí sí hay que poner todas las operaciones, no como acá, que es implícito o entendemos que esto se está multiplicando. Acá también va, implícitamente sabemos que el 2 se está multiplicando esta suma. Pero ya en el algoritmo tenemos que ponerlo en expresión algorítmica. Esta sería que el perímetro es igual a 2 veces por la base más la altura. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta ahorita no, a la hora de que diseñemos el algoritmo, no vamos a integrar los datos, el 9 y el 5. No, los datos intervienen hasta que se ejecuta el algoritmo. Hay dos tiempos que tenemos que diferenciar: el tiempo de diseño y el tiempo de ejecución. Tiempo de diseño es cuando estamos haciendo el algoritmo, modificando, corrigiendo. Ahí tenemos todo el control en tiempo de diseño. Tiempo de ejecución es cuando ya liberamos, el usuario lo ejecuta y ya no es nuestro control. El control está en lo que hayamos hecho, si lo hicimos bien, en el sistema operativo. La idea es pues minimizar el número de errores, ¿verdad? Dicen que una aplicación nunca está libre 100% de errores, simplemente no se han encontrado todos. ¿Sí? Una de las cuestiones que se tiene que cuidar mucho es precisamente que no salgan errores. Y ahí es donde entra la calidad de software, las pruebas, las muchas pruebas que se tengan que hacer, porque ya cuando le sale el error al usuario, pues ya es un poquito tarde. Hay que evitarlo a toda costa, y cuando sale, bueno, hay que tener las herramientas para tratar de corregirlo lo más rápido posible. Muy bien, entonces ya tenemos dentro del análisis cuáles son los datos de entrada ya en variables, con nombres de variables, cuáles son los datos de salida. Ya podemos probar con estos datos. Ahora sí, en ejecución yo le voy a preguntar al usuario ¿cuánto vale la base? Y vamos a poner que el usuario me dice que vale 9. Entonces el área, ahora sí, en tiempo de ejecución es cuando entran en acción los datos. Y ahora en lugar de base, ¿qué pondría? 9. Y en lugar de altura, 5, y esto me da 45. Es el resultado que yo espero para esa prueba. Y el perímetro va a ser igual a 2 veces por 9 más 5, y esto me da 14 por 2, 28, ¿verdad? Esto me da 28. Bueno, realmente los datos de prueba no
digamos, no es suficiente con un grupo de datos de prueba. Ahorita nada más tenemos un grupo de datos de prueba. También porque el ejercicio pues no es así muy complicado. Pero en general deberíamos tener muchos datos de prueba. Porque sobre todo si empieza a haber variantes, situaciones especiales, pues debemos estar preparados para todo eso. Ahorita pues casi siempre por cuestión de tiempo nosotros vamos a tener nada más un grupo de datos de prueba. Pero el 5 y el 9 son totalmente arbitrarios. Muchas veces el usuario me proporciona datos de prueba para que yo verifique a la hora de que haga mis pruebas antes de entregar el algoritmo. Y si no hay datos de prueba, pues yo los tengo que generar. Ahorita yo los generé. Bueno, entonces ya tenemos lo que es el análisis. ¿El análisis qué incluye? Entender el problema. Eso parece tan obvio que a veces nos lo brincamos. Y se los digo porque puede ser que lo leamos tan rápido el enunciado que ya quiero ponerme a hacer algo y lo leemos bien rápido y no entendemos cabalmente todo y empezamos a hacer cosas que tal vez para lo que entendimos esté bien, pero para el resultado que espera el usuario no está bien. Bueno, ya lo entendimos, ya definimos las variables de entrada, las variables de salida. Ya lo único que nos falta es definir qué tipo de datos son esas variables. Ya ven que vimos tipos de datos, los enteros, los reales, las cadenas de caracteres, los caracteres y los booleanos. Obviamente, pues aquí tiene que ser un tipo numérico, pero ¿qué será? ¿Entero o real? Las 4 variables. Entero, a ver, yo puse ejemplos con números enteros. Ustedes, ubíquense como usuarios. Ustedes se encargaron de hacer ese algoritmo o ese programa, ¿sí? Y se los entregan. Yo ahorita mencioné que seguramente el usuario la pidió porque lo va a usar para muchos datos, no nomás para el 9 y el 5, ¿verdad? Si no, pues él lo haría a mano y ya, a lo mejor, una sola vez y ya. Bueno, ¿ustedes creen que todas las medidas de los rectángulos que utilice el usuario sean puros enteros? No, ¿verdad? Nosotros en las pruebas, y lo dijimos, ¿por qué trabajamos con enteros? Es más fácil. A lo mejor para las pruebas que hagamos muchas veces vamos a utilizar enteros, pero ya viéndolo como usuario, pues yo necesito que también calcule con decimales. Que a lo mejor mis rectángulos no son así exactos, ¿verdad? Y tienen decimales. Así es que, pues si la base y la altura pueden tener decimales, van a ser de tipo real. Y si área y perímetro dependen de base y altura, pues el resultado también puede tener decimales. Y por lo tanto, las 4 variables son de tipo real, con decimales. Ahora, ¿cuántas variables van a intervenir? Estos son los ingredientes, los ingredientes de nuestro algoritmo. ¿Cuántos se intervienen? 4. Ahorita coincidió que o son de entrada o son de salida. Tenemos 4, 2 son de entrada y 2 son de salida, pero no siempre va a ser así. Muchas veces, conforme vaya avanzando la complejidad de los problemas, vamos a necesitar más variables intermedias que no son de entrada ni de salida, pero que necesito para hacer los cálculos. Y esas variables se tienen que declarar, aunque no sean de entrada ni de salida. La entrada y la salida es bien importante porque es la interfaz que vamos a crear para el usuario. La entrada significa los datos que yo le voy a preguntar y la salida, los resultados que yo le voy a dar. El usuario solo ve entrada y salida, por eso es tan importante definirlos claramente, ¿sí? Muy bien, entonces ya estamos preparados para el segundo paso, que es diseñar el algoritmo. Después, bueno, cuando lleguemos al lenguaje de programación va a haber un tercer paso que es la codificación de ese algoritmo. Bien, entonces vamos a diseñar el algoritmo. Ya vimos que hay 2 lenguajes algorítmicos, el diagrama de flujo, los que vamos a ver, y el pseudocódigo. Vamos a empezar con el diagrama de flujo. Ya vimos ayer un repaso así muy rápido de la aplicación en donde vamos a crear diagramas de flujo, que es el Flowbody. Entonces, pues voy a abrir el Flowbody. Muy bien, ahí vimos ayer una revisada así muy rápido. No me preocupa mucho que se haya visto tan rápido, era nada más conocer, porque pues lo vamos a estar usando mucho y ahí lo vamos a estar repasando bastante. Bueno, entonces ya dijimos que la aplicación es para hacer diagramas de flujo y no solo eso, sino también para ejecutarlos, para probarlos.
Y como una regla es que tenga un principio y un final, pues aquí ya está definido, no puedo olvidar esa regla porque aquí ya está. En lugar de decir inicio o principio, dice principal. Luego vamos a ver por qué. Y aquí termina el algoritmo. Bueno, entonces, si nosotros le damos botón derecho aquí, salen los símbolos que podemos utilizar para crear algoritmos. Vean cómo son bien poquitos símbolos. Si esto lo comparamos con las palabras del lenguaje natural del español, pues es una diferencia enorme, porque dijimos que el lenguaje natural se presta mucho a ambigüedades, a confusiones, a imprecisiones. Entonces por eso se dice, no lo hagas en lenguaje natural, o inicialmente lo puedes hacer en lenguaje natural, pero no, llévalo a algo más formal, más concreto, es el diagrama de flujo. Y aquí tenemos, pues las operaciones o las instrucciones básicas que vamos a utilizar son estas 4 de inicio, que estas las vamos a dejar para cuando lleguemos a estructuras selectivas y estructuras repetitivas. Entonces, aquí tenemos una entrada de datos, luego una salida. Vean cómo el símbolo es el mismo, lo que cambia es el color y la palabra que está dentro, ¿no? El diagrama de flujo no son puros símbolos. Es lo principal, algo visual, algo así gráfico, ¿no? Pero siempre se debe complementar con contexto. Tenemos declaración de variables y tenemos asignación. Por acá tenemos los comentarios. Aquí podemos poner comentarios. Bueno, entonces vamos a imaginar cómo debería trabajar el algoritmo. El algoritmo, a la hora de ejecutarlo y en tiempo de ejecución, debería preguntar cuánto vale la base y cuánto vale la altura. Y luego internamente procesar, eso no lo vería el usuario, y después dar el resultado. Así es que eso es lo que hay que pensar para la secuencia de pasos del algoritmo. Lo primero es preguntar, hay que preguntar. Entonces, eso lo hacemos ¿con qué? Con una entrada. La entrada es desde el punto de vista del algoritmo. O sea, el algoritmo necesita una entrada de un dato para poder procesarlo y luego darle una salida. ¿Sí? Entonces, lo primero que necesitaríamos sería una entrada. Aquí son 2 datos los que vamos a pedir, la base y la altura. Y por eso es bien importante aquí definirlos claramente, escribirlos, porque aquí ya tengo una, valga la redundancia, una base, o en qué basarme para qué es lo que esto es lo que le voy a preguntar al usuario para poderle dar estos resultados. Bueno, entonces aquí le damos doble clic para completar el símbolo de entrada y lo que me pregunta es ¿qué variable vas a preguntar? Digo, pues yo voy a preguntar la base. Entonces le digo aquí base. ¿Sí? Y cuando se ejecute eso va a representar una entrada, una pregunta que le hago al usuario. A ver, dime cuánto vale la base. Antes de ejecutar, aquí viene el botón para ejecutar. Bueno, voy a guardarlo. Le voy a dar una nomenclatura a los nombres de los archivos que utilice tanto para algoritmos como para código. Ahorita estamos en algoritmos. Entonces, eso es con el fin de que yo los pueda identificar rápidamente. Tengo 4 grupos para saber de qué grupo es, de qué fecha fue y qué hacía grandes rasgos que hace el algoritmo. Ustedes pueden ponerle ese nombre o no. Yo les sugiero, ojalá y le pusieran ese nombre, porque de repente vamos a decir el 10 de octubre, a ver chavos, vamos a retomar el algoritmo que hicimos el 2 de septiembre del área del rectángulo, porque le vamos a agregar cosas o vamos a hacer algo. Y entonces a lo mejor si cada quien le puso el nombre que quiso, pues no lo van a encontrar tan fácilmente, tal vez, ¿verdad? Entonces yo sugiero que pongan esta secuencia. La secuencia es la siguiente: una F que es de fundamentos, una D, ustedes son el grupo D, guión bajo, fecha de hoy, pero en formato año, mes, día para que lo ordene cronológicamente. Entonces sería 2025 es el año, 09 es el mes, con el 0, porque cuando lleguemos a 2 dígitos, que es octubre, luego no acomoda bien números de un dígito con números de 2 dígitos. Luego, guión bajo y el día. Hoy es día 2, ¿no? 02. Completar tanto mes como día
a 2 dígitos. Y luego ya guión bajo, y ahora sí, una brevísima descripción de qué hace, porque esto es un nombre, es un identificador. No puedo ponerle espacios, más o menos son las mismas reglas que los nombres de las variables. Entonces le voy a poner aquí área rectángulo. Y desde aquí, vean cómo ya estoy usando la notación para los nombres. Son en minúscula, salvo cada palabra nueva empieza con mayúscula. Área rectángulo. Entonces ya lo guardo. Ya tengo, este es mi archivo en donde está guardado el algoritmo. Bueno, entonces ya podría yo ejecutar, vamos a irlo ejecutando conforme le agreguemos instrucciones para ver el resultado, ¿no? Bueno, le voy a decir que lo ejecute. Ya sé que todavía no calcula, pero vamos a ver qué hace hasta ahí. Le doy aquí, y que lo único que puede ejecutar es esta instrucción. Tanto la entrada, como el inicio como el final, pues eso no es ejecutable. Eso nada más son límites, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a darle aquí. Y vean cómo me dice variable no declarada. Una variable... Mande. ¿Qué dice? A ver, ¿no? Checa que le hayas puesto guión bajo, o no sé si le pusiste. A ver, vamos a ver si. Tampoco. A ver, ahorita póngale otro nombre. ¿Alguien más no lo dejó borrar con ese nombre? Sí, sí lo borraron. Decía que era el lugar donde estaba el archivo. Pues que nomás se trabaja en documentos. Sí, porque a veces está restringido. A ver, póngale otro nombre y a ver qué les dice, ¿no? Un nombre así, más cortito, más. Un nombre o. Y a ver si te deja. ¿Sí te dejó? Nomás no le pongan espacio ni cosas. ¿Sí te dejó ya? ¿Qué nombre le.? O sea, está raro. A algunos sí los dejó como yo lo puse. No sé si quién me está siguiendo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, yo espero que me estén siguiendo y si no, por lo menos poniendo atención, ¿va? No estén ahí, en otras cosas. Bueno, entonces, un detalle, hay lenguajes que no es necesario declarar las variables, pero lo que es Java y todos esos C, C Sharp, es necesario declarar una variable antes de usarla. Declarar la variable significa que yo le estoy avisando al compilador que separe memoria porque ahí voy a guardar un dato. ¿Y cómo voy a llegar a ese dato? A través del nombre de la variable. Entonces, por eso aquí necesitamos declarar las variables, todas las que vamos a usar, sean de entrada, salida o que no sean de entrada, salida. Todas las variables que yo voy a usar las tengo que declarar, tanto en este programa como en Java. Entonces, hay que acostumbrarse a que hay que declarar las variables. Y eso pues, tiene que ser antes de usarla. Entonces, me voy aquí antes de la entrada y botón derecho, y aquí hay una instrucción que dice declaración. Entonces voy a tomar esta, le doy clic, ya la ubiqué aquí, antes de usarla. Lo primero que tengo que hacer es declarar las variables. Y entonces en la declaración yo tengo que escribir todas las variables que voy a usar. Si son de diferente tipo, tengo que hacer una declaración por cada tipo de variable. Si son del mismo tipo, puedo hacer una declaración por cada variable o en la misma declaración declararlas todas. Vamos a darle aquí doble clic y entonces aquí me dice cuál es el nombre de tus variables. Como todas son de tipo real, pues las voy a poner todas juntas separadas por coma. Sería base, altura, área y perímetro. ¿Sí? Por default dice que son enteros, pero nosotros ya analizamos que deben ser de tipo real. A veces los dejamos enteros y aparentemente no hay problema o no marca error.
y cuando empezamos a usar decimales, pues nos da resultados incorrectos o nos marca error. Bueno, entonces es de tipo real. Estos son los 4 tipos que maneja Rogorín: el entero, el real, la cadena y el booleano. No maneja el tipo carácter, ¿sí? Bueno, esto de matriz, pues todavía no lo vamos a usar y le damos aquí a aceptar. Entonces ya tenemos declaradas las variables. Eso quiere decir que al ejecutar, en tiempo de ejecución, cuando pase por aquí, va a separar en memoria espacio para poner datos y los vamos a acceder a través de esas variables. Bueno, entonces vamos a ejecutar. Esta ventana que vemos es la ventana de ejecución. Es lo único que ve el usuario. Esto no lo va a ver. Ya cuando le entregamos esto no lo va a ver. Nada más va a ver esta ventanita que es como un chat. Y lo único que se puede hacer ahí es la entrada y la salida. Entrada, lo que le pregunto al usuario. Salida, lo que le respondo. Bueno, aquí está ejecutando esta instrucción. Está en verde porque pone en verde la instrucción que va ejecutando. Y una entrada se detiene la ejecución hasta que el usuario dé la entrada. Acá estamos en tiempo de ejecución, aquí estamos en tiempo de diseño, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está esperando el usuario? Insisto, el usuario no ve esto, por lo tanto, ¿sabrá el usuario qué le estoy preguntando? Aquí yo me puede decir el usuario, dice, es que no avanza. Pues es que no avanza porque no le pone ningún dato. Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a saber que me está preguntando un dato? Es como si yo ahorita les preguntara algo, a ver, le estoy preguntando algo, pero no se los digo, nada más lo pregunto mentalmente. ¿Sabrán ustedes qué responderme? Es más, ni siquiera saben que les estoy preguntando. Es lo mismo. Una entrada de datos tiene que ir acompañada, o sea, antes, de una salida. Que es como si yo ahorita les quiero, a ver, ¿cómo te llamas? Si yo quiero saber su nombre, no puedo nada más quedarme viendo así y esperando que me digan su nombre. O es que mentalmente te estoy preguntando el nombre, no. Tengo que expresar lo que te estoy preguntando. ¿Cuál es tu nombre? Entonces, es lo que nos falta aquí. Tengo que expresar qué le estoy preguntando. Le voy a preguntar la base. Entonces, bueno, pues esto no. Antes de la entrada, siempre debe ir una salida. Una salida con una cadena, un mensaje. Entonces, nos vamos antes de la entrada y le decimos una salida, ¿sí? Una salida. Y aquí es donde vamos a expresar qué es lo que le vamos a preguntar. Entonces, aquí es donde vamos a poner un letrero. Un letrero viene siendo una cadena de caracteres, un mensaje. Entonces, una cadena de caracteres dentro de los algoritmos, dentro de los códigos, se expresa entre doble comilla. Dobles comillas. Entonces pondremos aquí una doble comilla y diríamos base del rectángulo. ¿Sí? Esto va a ser el usuario, cuando se ejecute eso, el usuario va a ver un mensaje que dice base del rectángulo. O puedo ponerle cuál es la base del rectángulo. Lo que sea más claro para el usuario. Acuérdense que no lo estamos haciendo para nosotros. Somos muy dados a que me encargaron algo y ahí nada más le pongo base, así base. Si acaso, algunos más le ponen la B. Y el usuario dice, caray, es que no es para nosotros, es para un usuario. Tiene que ser claro lo que le pregunto, no lo que yo, pues ya sé que es la base. Es más, no le pongas nada. O es más, nada más ponle dato, ¿no? Porque, pues, como si lo estuviera haciendo para mí, pues yo sé para qué es lo que estoy pidiendo. No, el usuario nada más ve lo que está en la consola como el chat, ¿no? Entonces, cuando lo ejecutemos, lo voy a volver a grabar, cuando lo ejecutemos, va a ejecutar, primero va a crear las variables y luego va a darle salida y entonces va a pedir la entrada. Y aquí ya el usuario está viendo. Ya, es como una plática, ¿no? Un chat. Aquí dice base del rectángulo y ahora sí ya sé que ese cursor está esperando que yo le dé la base del rectángulo. ¿Sí? Entonces, la entrada siempre debe estar precedida, acompañada de una salida, que es el mensaje para que el usuario sepa que le estoy preguntando. En cualquier aplicación que ustedes vean, en donde tengan que capturar datos, siempre viene acompañado una etiqueta, algo que dice aquí que va, ¿verdad?
a veces no somos tan claros en los mensajes. Insisto mucho en eso porque yo tenía un compañero, no quiero balconearlo, pero tenía un compañero que era muy buen programador, pero tenía ese detalle de que él ponía los mensajes, sus menús, pero a como él lo entendía. Iba con el cliente y si el cliente tenía un concepto, un término que fuera, por ejemplo, no sé, existencia, él decía, no, pues ponle ahí cuántos hay. Y él ponía ese tipo de letreros, que si uno lo veía, pues a lo mejor son sinónimos, pero no es en el contexto del usuario. Y decimos, es que el programa no es para que lo uses tú, es para que lo usen el cliente. Entonces, eso a veces se nos olvida, ¿eh? Y le ponemos como si fuera para nosotros. En los libros, como les ya he comentado, los libros de desarrollo de programación también vienen esos detalles. Dicen, tiene que ser claro en nuestro contexto que vamos a desarrollar aplicaciones para empresas, para clientes, pues debe ser algo formal, un vocabulario correcto, formal, respetuoso, sin faltas de ortografía. Las faltas de ortografía, bueno, habrá usuarios que no le dan importancia, pero hay algunos que sí. Y si una aplicación trae faltas de ortografía, por muy bien hecha que esté, empieza a dar desconfianza. O sea, es un detalle que no, pues es que si así está por fuera, ¿cómo estará por dentro? Sí. Pero también, como decía en un libro que por ahí recuerdo haber leído, y era de programación, decía, no ponga mensajes tan melosos. O sea, no ponga, por favor, deme la base del rectángulo. O sea, tampoco, ¿va? Nada más, algo así, formal. Base del rectángulo. Bueno, aquí ya me está preguntando, yo le doy la base, no sé qué, creo que era 9. Y cuando yo le dé enter, quiere decir que ese 9 ya quedó en memoria. Ese dato ya quedó en memoria. Ok, vamos a continuar. ¿Qué es el siguiente dato que pediríamos? Pues la altura, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la entrada debe ir precedida por una salida que diga qué es lo que le voy a preguntar. Ahora la salida. A la salida. Y pues vamos a, no es la entrada, esta es la salida. Perdón, no es la salida, la altura. Ahora la altura, ¿sí? No es la entrada, la entrada es con esa instrucción. Entonces le damos ahora una entrada y va a ser la altura. Obviamente, como ya nos pasó, pues yo no puedo poner una variable que no haya declarado. Muy bien, entonces ya tengo la entrada. Ahora sí, cuando ejecute, ya me dice la base del rectángulo y le digo pues 9. Y luego ya continúa, lo hace muy rápido, pero ya ejecutó la salida. Aquí está la salida. Y le digo 5. Ya el 9 y el 5 ya se van a quedar en memoria. ¿En dónde? En una dirección que está apuntada por la variable base y por la variable altura. Bueno, ¿qué es lo que continuaría? ¿Qué sigue? Todo el algoritmo pues no está completo, ¿verdad? Serían las operaciones, o sea, ya con los datos de entrada vamos a procesarlos para llegar al resultado que me piden. Entonces aquí vamos a poner ¿cuál instrucción sería? Quiero poner las operaciones ahora sí, las expresiones. ¿Cuál? Bueno, ya usamos declaración, salida, entrada. Bueno, dije que nada más que estas son las 4 que vamos a estar usando ahorita. Pues sigue, es la asignación. La asignación, que es un rectángulo nada más, ahí es donde vamos a poner las expresiones, los cálculos, ¿sí? Las fórmulas. Entonces, le damos una aquí, y recuerden que es una asignación, no es una igualdad. Del lado izquierdo solo debe ir una variable en donde se va a quedar el resultado de lo que calculó del lado derecho. Así es que aquí le decimos, e inclusive pues no me deja cometer el error de poner aquí una expresión. Me dice, ¿qué variable va ahí? Le digo, yo voy a calcular el área. El área se calcula con base por altura. Entonces le pongo aquí base por altura. Todas las variables que intervengan del lado derecho ya deben tener un valor cuando en tiempo de ejecución lleguen a ese punto. Y aquí la base y la altura ya van a tener un valor porque fueron datos de entrada. No puedo usar una variable que en ese momento no tenga un valor, me va a marcar error. Bueno, base por altura.
Y vamos a calcular ahora el perímetro. Otra asignación sería perímetro es igual a 2 veces por la base más la altura. Dice, no sé, es que puse por ahí algo mal. Puse en lugar del 2 puse el dobles comillas. Ándale, ya se va a acabar la batería. Ahí está, ¿sí? Bueno, entonces, aquí es el 2. Ya tenemos las dos expresiones. ¿Ya estará listo el algoritmo? O sea, vamos a ejecutarlo. Dice, la base del rectángulo. Voy a poner estos datos de 9 y 5, que son los que tenemos de prueba. Siempre debemos tener datos de prueba. 9 y 5. Acuérdense que el usuario solo ve esto, ¿eh? Es lo único que ve el usuario. Bueno, aquí el flow algorithm, ahí como que le van cambiando. Yo me imagino que se da cuenta de que ¿qué le falta al algoritmo? O sea, ya le pedí los datos al usuario. Acuérdense que esto es lo que ve el usuario. Ya me dio el 9, me dio el 5. ¿Qué espera el usuario? Los resultados, ¿no? Y no le estoy dando resultados, aunque ya los calculé. Ya calculé los... Voy a quitar este. ¿Sí? Ya calculé los... pero no le he dado salida. Es como si tuviera una calculadora sin pantalla. O que la calculadora nada más yo le diera los datos para la operación y le doy el igual y no me sale nada. Aunque ya haya hecho la operación. Aquí ya hicimos las operaciones, pero no le hemos dado salida a los resultados. Y el usuario, pues esto, por eso quité la ventana de ahorita, la voy a comentar. Pues el usuario necesita ver los resultados. Por eso son datos de salida. Esto de salida es porque los debe ver el usuario. Entonces, pues le decimos aquí, nos faltó la salida. La salida aquí sería una salida. Y vamos a decirle, pues le damos salida al área y le damos salida. Puede ser en la misma, pero lo voy a hacer por separado. Le vamos a dar la salida al perímetro. Así. Dijimos que el algoritmo básico es datos de entrada, proceso y datos de salida. Bueno, aquí aparte nos pide que tengamos que declarar las variables. Entonces, si lo ejecutamos, le digo 9 y 5. Y me da resultados. Sí son los resultados, ¿no? 45 y 28. Pero, ¿qué problema le detectan aquí? Que no te dice cuál es cuál y pues el usuario puede pues ahí imaginarse, pues yo creo que el área siempre es más grande, pero pues no necesariamente. Entonces, también en la salida normalmente lo tenemos que acompañar de algún letrero, el valor ya del resultado. Y en ese caso, pues lo vamos a acompañar de un mensaje. El mensaje, fíjense, aquí ya hemos manejado tipos de datos de tipo real, las 4 variables, y estamos manejando lo que está entre doble comilla, son cadenas de caracteres, como ya lo habíamos dicho. Una cadena de caracteres dentro de un algoritmo o un código se representa entre doble comilla. Bueno, entonces aquí necesitamos también un mensaje que acompañe al valor del área. Y ese mensaje pues es una cadena de caracteres. Entonces lo haríamos así. Diríamos, el área es lo que está entre dobles comillas en tiempo de ejecución, lo muestra tal cual, sin las comillas. Y lo que no tiene comillas, como en este caso área, pues no me muestra la palabra área, me muestra el contenido de la variable área, o sea, el dato que tiene la variable área. De alguna manera, pues no son compatibles porque esta es cadena de caracteres y este es real. ¿Sí? Pero los lenguajes normalmente permiten
combinar una cadena de caracteres con otro tipo de dato. No es que permita cualquier tipo de dato con otro tipo de dato, no. Pero las cadenas, como son muy utilizadas para muchas cosas, en muchos contextos, entonces sí nos permite combinar una cadena con otro tipo, en este caso un real, ¿sí? Y para eso normalmente utiliza un operador. Y ayer lo vimos, pero fue muy rápido. El operador que se utiliza para concatenar cadenas es el ampersand, aquí en Flowori. Pero me pueden decir, pero aquí no está concatenando dos cadenas, está concatenando una cadena y un real. Y es cierto. Bueno, pero los lenguajes permiten eso. Concatenar una cadena con otro tipo de dato porque es algo muy común. Tal vez no me permita concatenar un real con un booleano o cosas así, pero cadena con otro sí. Y entonces lo vamos a complementar así, y acá le vamos a decir, ¿cómo le puse? El área es, y el perímetro, le voy a poner un letrero que diga, y el perímetro es, lo pongo entre las comillas, ese es un mensaje, una cadena, y le concateno, le pego, concatenar es pegar, añadir el nombre de la variable. Muy bien, entonces aquí ahorita yo omití porque lo quería comentar un poquito más adelante. Hay una ventana que va a ser bien importante, esta me parece muy buena, que son las variables. Es la que apareció ahorita ahí solita. Supongo que apareció porque detectó que no habíamos dado ninguna salida de resultado. Yo es lo que supongo porque antes no lo hacía así. Entonces voy a poner estas. Esta es la ventana de variables. Aquí van a aparecer las variables y cada vez que cambie el contenido, el dato que está en esa variable, pues lo va a ir actualizando. Es una vista de las variables. Entonces voy a ejecutarlo y vean cuando ya ejecutó, o sea, ya ejecutó la declaración de las variables. Por eso ya me pone aquí, dice, ok, ya separaste memoria para 4 variables y aquí están las variables. Pero ahorita no tiene ningún dato las variables, porque todavía no empezamos a alimentarlo. Base y altura lo vamos a alimentar a través de una entrada, y perímetro y área a través de una expresión, del resultado de una expresión. Entonces ya dice, ok, dame la base del rectángulo, le digo, vale 9. Y vean cómo aquí, ahora ya se va a poner el 9. Ya dice, ok, el 9 ya, el dato 9 ya quedó en la variable base. Dice, ahora la altura, le digo, era 5, ¿va? 5. Puede ser con otros valores, ¿eh? Yo estoy usando el del ejemplo. Entonces, cuando le diga 5, se va a ir más rápido porque va a poner el de la altura e inmediatamente después va a ejecutar estas expresiones y ya va a llenar el área. Entonces le damos aquí el 5. Vean como pues ya la altura pues la llenó porque es el 5 y luego área lo llenó con 45. Este 45 lo puso cuando ejecutó esta instrucción y este 28 cuando ejecutó esta otra. Y luego ya le da salida. El usuario solo ve esto. Para nosotros es muy bueno visualizar el comportamiento de las variables porque conforme vayamos avanzando en complejidad, no siempre va a ser tan directo el resultado. Ahorita pues casi todo lo estamos haciendo mentalmente, pero ya en un proceso más largo, donde intervengan más variables, puede ser que que no esté saliendo bien el resultado y entonces tengo que ir viendo cómo se van comportando las variables y ver en qué parte nos está calculando correctamente. Eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, pues este fue nuestro primer ejercicio.